Hola jóvenes, bienvenidos a este tercer bloque de la clase introductoria de funciones. Vamos a ver lo que se llama en matemáticas los extremos locales o extremos relativos. El nombre suena raro de buenas a primeras, pero básicamente lo que ustedes quieren buscar es dónde la gráfica alcanza un máximo local y dónde la gráfica alcanza un mínimo local. Ok, para los que no saben qué es un máximo local y un mínimo local, básicamente sucede lo siguiente. Vea que vea que en este pedacito la gráfica es creciente. Y luego, a partir de acá, la gráfica es decreciente. Pues aquí lo curioso es que cuando hay un cambio de monotonía, eso se le llama cambio de monotonía. Cuando uno pasa de creciente a decreciente o viceversa, en este punto alcanza un máximo local. Igual podría pasar un mínimo. Para que pase un mínimo tiene que venir bajando, o sea, decreciendo y luego creciendo. Aquí alcanzaría un mínimo local. También se le llama máximo relativo o mínimo relativo. Al final esos son sinónimos, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de extremos, se le llama extremos porque estamos hablando de los máximos, o estamos hablando de los mínimos, ¿ok? Y se le puede llamar extremos locales o se le puede llamar extremos relativos. Ahora, ¿por qué se le llama locales? Porque realmente uno lo que hace es analizar. Usted puede decir, profe, pero ¿por qué este punto es el máximo si este punto no le gana a este? Esa es una de las preguntas que uno se hace. Eh, ¿Pueden haber varios máximos? Claro que pueden haber varios máximos. Este es un máximo y este es un máximo. Pueden haber varios mínimos, por supuesto. Puede haber un mínimo acá y un mínimo acá. Y una de las dudas que uno tiene es por qué este es un máximo si claramente no le gana a este. Bueno, ahí viene el concepto de local. Local significa que usted lo analiza, pero no completo, sino por un pedacito. Claro, si usted solo tomara este pedacito de acá, si usted solo tomara este pedacito de acá, en ese pedacito claramente este es el máximo. Si usted acá solo tomara un pedacito de acá, eso se le llama local. Entonces, cuando uno toma un pedacito, eso se le llama, está tomando local. Local es que está focalizado en una cierta región. Entonces, si usted solo toma este pedacito de acá, claramente este es el máximo. Entonces, los máximos y los mínimos se analizan por pedacitos pequeños, donde hay un cambio de monotonía. Esto es lo primero que tienen que entender. Entonces, resulta ser que hay que tener cuidado, porque si bien es cierto, usted puede decir, profe, esto es un punto. Claro, ya todos saben que esto es un punto. Esto es un punto de la forma X, Y. Pero cuando usted quiere decirme quién es el máximo y el mínimo, usted va a tomar de referencia la Y. Entonces, cuando yo le digo a ustedes, chicos, dígame quién es el máximo y quién es el mínimo, usted primero ubica el punto. Una vez que ubica el punto, va a tomar el valor Y. El valor Y es el que usted dice si es el máximo o el mínimo. O sea, usted puede decir que el máximo local ocurre en Y o que el mínimo local ocurre en Y. Ahora, eso depende mucho de la pregunta. Si en la pregunta le digan cuál es el punto donde alcanza el máximo o el mínimo, ponen el punto. Pero si en el examen le dice, dígame quién es el máximo y quién es el mínimo, usted solo tiene que poner el valor Y del punto. Por eso que aquí hago una pequeña nota. Nota, el máximo o el mínimo local es el valor de la imagen del punto, es decir, el valor Y.
Por eso es que si usted tiene un punto de la forma A, F de A, la respuesta sería F de A, que F de A es la imagen o es el valor Y donde alcanza. ¿Ok? Entonces, son cuestiones muy particulares de que pone el punto si lo que le están pidiendo es el punto, o pone la imagen si lo que están pidiendo es el máximo o el mínimo directamente. Entonces, por lo general, la respuesta termina siendo solamente el valor Y, el máximo o el mínimo. Ok, si uno quiere entender qué significa el máximo local o el mínimo local, básicamente, primero, local significa que es un pedacito, o sea, que aquí solo toma este pedacito de acá con este pedacito de acá, igual aquí. Bueno, voy a empezar con la parte del máximo. Entonces, para que sea el máximo, este punto de acá tiene que ser el punto A, F de A. Es decir, que el máximo se alcanza en F de A. Este es el máximo. Entonces, para que ocurra un máximo, tiene que ocurrirlo esto. F de A es mayor o igual a F de X. Y dice, pues, pero ¿qué significa esto? O sea, ¿cómo se entiende esto de acá? Ok, eso significa lo siguiente. Resulta ser que cuando usted tiene aquí cualquier otra imagen, de hecho, usted puede tomar esta imagen, puede tomar esta imagen. Cualquier otra imagen distinto a la que está en azul, se le llama simplemente fx. Recuerde que fx lo que denota es valores de y. Valores de y. Entonces, cuando usted dice que f de a es mayor o igual a fx, lo que está diciendo lo que está diciendo en palabras es que f de a es mayor a cualquier otra imagen. Fx es cualquier otra imagen. Otra imagen. Entonces, cuando ustedes vean en un libro de matemáticas que dice que f de a es mayor o igual a fx, lo que está diciendo es que f de a, que es un número fijo, le gana o es mayor a cualquier otra imagen en ese intervalo local. Ese sí es un máximo. Ahora, si fuera un mínimo, en realidad cambia un poco el asunto. Porque si fuera un mínimo, vamos que aquí ocurre el mínimo en B, si este es el mínimo, entonces cuando ocurre un mínimo acá, aquí lo que está pasando es, voy a traer esta línea acá, esto es un mínimo. Entonces, cualquier otra imagen que a usted se le ocurra tomar en ese intervalo, cualquier otra imagen representa una fx. Entonces, aquí ocurre que fb es menor e igual que fx. ¿Qué significa que fb sea menor o igual que fx? Significa que fb es menor que cualquier otra imagen en el intervalo. Es menor que cualquier otra imagen. Insisto, jóvenes, esto que estoy explicando es la definición matemática formal. Usualmente uno cuando analiza gráfica no hace esto. Uno simplemente cuando uno quiere analizar cuando hay un máximo, cuando hay un mínimo, simplemente usted llega a hacer lo siguiente. Usted simplemente dice, ah, mira, profesor, decrece, máximo. Decrece, crece, mínimo. Eso es lo que uno hace. Pero me gusta explicar un poquito más allá para que vaya viendo que hay cuestiones matemáticas detrás de estos conceptos como tal. Ok, entonces creo que ya con eso ya he explicado mejor la idea de un máximo y un mínimo. Veamos aquí algún ejemplo ya resuelto
para orientarlos un poquito en esta cuestión. Si uno ve esta gráfica, de hecho esta gráfica ya la hemos trabajado previamente, uno se puede dar cuenta de lo siguiente. Esta cosa es un mínimo. ¿Ok? Y acá, este otro punto es un máximo. Mínimo, máximo. Ahora, el mínimo, ¿cuál es el par ordenado del mínimo? El mínimo se alcanza en el par ordenado menos 2, menos 1, es decir, menos 2, menos 1. Ese es el par ordenado, no es la respuesta, pero por lo menos es el par ordenado. El máximo se alcanza en el 1,3, es decir, 1,3. Ahora, si usted quiere decirme quién es el máximo es 3. El máximo es 3. Recuerde que es el valor Y, es la imagen del punto. Mientras que el mínimo sería menos 1. ¿Ok? Entonces, voy a aplicar aquí lo siguiente. Observe que en el punto 1,3 se alcanza el máximo. Como yo sé que en ese punto se alcanza el máximo, entonces la respuesta es esta. El máximo local es 3. Sencillamente se pone el 3, porque es el valor Y del punto. Mientras que para el caso del mínimo local, la respuesta se pone que es menos 1. ¿Ok? Entonces, hay que aclarar que esto que puse acá de los puntos, estos son los puntos donde alcanza un máximo o un mínimo. Pero si a mí me están preguntando nada más que me diga quién es el máximo y quién es el mínimo, pues solo limítese a decirme el 3 y el menos 1, que es la coordenada Y del punto. ¿Bien? Entonces, eso es un ejemplo ya resuelto, pero para que tengamos chance de analizar un poquito más, me parece que aquí tengo un ejemplo. De hecho, tengo un ejemplo. Con un ejemplo es más que suficiente para que ustedes puedan entender cómo encontrar el máximo o un mínimo. Entonces, le tiro esta gráfica. Por cierto, esta gráfica es nueva. Me parece que esta gráfica no la hemos estudiado previamente. Entonces, para ir variando un poquito los tipos de gráficos que podemos topar. Dice así. Yo tengo la función g, perfecto, muy bien, así se llama la función. Quiero que me encuentren los máximos relativos y los mínimos relativos. Bueno, la respuesta se responde muy fácil y es porque este punto de acá es un máximo relativo y este otro punto de acá es un mínimo relativo. Eso lo deben tener claro. Porque ahí es donde hay un cambio de monotonía. Pasa de creciente a decreciente bueno, ¿ok? Una vez que ya tenga identificado esos puntos, de hecho lo pueden colocar. Este punto es el punto 0 en X, 2 en Y, porque recuerde que cuando usted está acá, este viene del 0, aquí viene del 0. 0 en X, 2 en Y. El otro punto es 5 en X, 1 en Y. 1 en Y. O sea que este punto sería 5,1. Una vez que ya tenga esos puntos, entonces la respuesta simplemente es esto. Solución. El máximo
relativo o máximo local. La respuesta simplemente ponen aquí 2. No me pongan el punto, pónganme la imagen del punto. Y el mínimo relativo, en este caso ponen el 1. Y esa es la respuesta. Así de sencillo. Ok. Hago aquí una pequeña pausa por si alguien quiere hacer una consulta al respecto. Si estamos claros cómo identificar el máximo y mínimo y cómo responder en ese caso. ¿Ok? Ponelo 150. Ok, entonces, este es un tema. El máximo y el mínimo local o extremos relativos. Así se llama el título. Extremos relativos. Ahora bien, bueno, aquí me queda un espacio. Lo que pasa es que, aunque me quede un espacio, no voy a, no voy a utilizar este espacio en blanco. Entonces hago ahí como una, de hecho, esto lo puedo cambiar de color. Ustedes saben que cuando uno termina una clase, siempre pongo la línea en color amarillo. Cuando pone la línea en color amarillo al final, quiere decir que ya hasta ahí termina digamos, los apuntes. Pero igual, obviamente, un documento PDF simplemente tiene la última página, listo, pero es una cuestión ahí meramente de indicar que se acabó la clase. Ok, entonces, signos de una función. Muy bien. Vea qué interesante ese concepto. De hecho, vamos a empezar analizando una gráfica. Yo no sé si ustedes han notado cuando ustedes tienen cualquier gráfica y vea qué interesante. Esta parte de acá está por encima del eje X. De hecho, ve que esto que está pintado en color verde está está por encima del eje X. O sea, de hecho lo que quiere decir en palabras es que las imágenes son positivas. Imágenes positivas. Entonces, cuando usted tiene un pedacito de gráfica que está por encima del eje X, las imágenes son positivas. Ahí viene la palabra positiva. Pero cuando usted tiene un pedacito de gráfica que está por debajo del eje X, aquí lo que ocurre es que las imágenes son negativas. Imágenes son negativas. ¿Ok? Entonces, para que quede claro, esta franja de acá es positiva, esta franja de acá es positiva y por ende esta franja de acá es negativa. Ok, entonces tenemos franjas positivas y franjas negativas. Todo lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar los intervalos del dominio. Aquí igual. Voy a tomar de referencia el dominio. Entonces, por ejemplo, yo les digo a ustedes, chicos, en esta franja donde es positiva, fíjense en el dominio. Desde -4 cerrado, aquí sí se pone cerrado. ¿Por qué este punto se pone cerrado? Porque está por encima del eje X. De -4 cerrado hasta -3 abierto. Recuerde que un punto que está sobre el origen no es ni positiva ni negativa. Sencillamente ahí la imagen vale 0. Entonces, por ejemplo, voy a explicarle qué es lo que está pasando. Ok, a ver, empecemos con la parte negativa. Si ustedes analizan el intervalo del dominio, donde la gráfica esté por debajo, va desde -3 abierto, porque este punto no se puede contemplar, hasta 1 abierto. Entonces, cuando yo les digo a ustedes, chicos, díganme dónde la función es negativa. Es negativa en este intervalo del dominio. ¿Ok? Ahora analicemos la parte positiva. La parte positiva viene desde -4, esto se pone abierto, perdón, se pone cerrado, esto sí tiene que ponerse cerrado.
Esto sí se pone cerrado porque está por encima del eje X. En cambio, esto se tiene que poner abierto. Cuando estamos hablando de positivo y negativo, esto se pone abierto. ¿Por qué? Porque estos puntos no son positivos ni negativos. Entonces, nunca me pongan los valores que están sobre el eje X en un intervalo positivo y negativo, porque eso no ocurre. Entonces va de menos 4 cerrado a menos 3. Aquí está, de menos 4 cerrado. Aquí un error mío. Aquí es un menos 3. Aquí es de menos 4, menos 3. Unión, aquí sí se pone unión. Cuando está analizando el ciclo, sí se puede unir. Y ahora unimos la otra parte. La otra parte sería de 1 hasta infinito, porque esta parte se me va hasta infinito. ¿Por qué? Porque esta gráfica sube. Como esta gráfica sube, esto se va para infinito. Entonces sería unión de 1 abierto a infinito. Entonces vuelvo a recapitular. Usted tiene que primero identificar cuando una parte de la gráfica está por encima del eje X, que significa que las imágenes son positivas. Tiene que identificar cuando una parte de la gráfica está por debajo del eje X, es decir, eso es negativo. Una vez que ya tengan identificado esos tramos, vas a tomar el intervalo del dominio, donde está por arriba, o el intervalo del dominio, donde está por abajo, para decir si es negativo o positivo. Y cualquier punto que esté por arriba se cierra cuando es positivo, o cualquier punto que está por debajo se cierra cuando es negativo. Y los extremos, o sea, este punto de acá y este punto de acá, no se incluyen en la respuesta porque no son ni negativas ni positivas. ¿Sí me explico con eso? O alguien dice, pucha, el profe está hablando aquí chino. Ok, ahora bien, resulta ser que cuando las imágenes son positivas se pone f de x mayor que cero. Cuando yo pongo f de x mayor que cero, lo que estoy diciendo es que la función es positiva. Y cuando yo pongo f de x menor que cero, estoy diciendo que es negativa. Por lo tanto, cuando uno revisa un libro, el libro le dice lo siguiente. El libro le dice que esta notación, porque al final es una notación, eso lo que significa es que la función es positiva en un intervalo. Y cuando yo pongo que f de x es menor que cero, eso lo que está diciendo es que la función es negativa. Que por cierto, lo mismo que decir que la y sea mayor que cero, o lo mismo que decir que la y es menor que cero. Porque recuerde que decir y f de x es lo mismo. Entonces, ya ahora en adelante, cuando yo utilice esta notación, ustedes tienen que entender, es positiva o es negativa, dependiendo de la desigualdad mayor o menor. ¿Okay? Y algo interesante. Si la parte de arriba es mayor que cero y la parte de abajo es menor que cero, entonces los puntos que están sobre el eje X, ¿qué representan? Los puntos, este X1, este X2 y este X3, esos puntos representan cuando la f de X vale cero. ¿Qué significa que f de X valga cero? Esto es lo mismo que decir que la coordenada Y vale cero. Claro, eso tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido que cuando usted está sobre el eje X, la Y vale cero? Eso tiene sentido porque si usted dice quién es este punto es x1, cero. Entonces tiene sentido que la f de x valga cero. Este punto sería x2,
x2,0 y este punto sería x3,0. Entonces, entiéndanme, chicos. Si está por encima del eje X, es mayor que 0. Si está por debajo del eje X, es menor que 0. Y si está justamente sobre el eje X, en este caso se pone igual a 0. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se llama en matemáticas cuando uno escribe que fx es igual a 0. Eso es lo que se llama son las intersecciones con el eje X. Así se le llama, intersección con el eje X. Que por cierto, yo cuando hablo de intersección pongo este simbolito. Para los que no saben, este simbolito, y le pone una X abajo, esto significa intersección con el eje X. Por ejemplo, yo sé que tal vez me estoy adelantando a algún concepto que no, que no hemos visto al momento, pero si yo les digo a ustedes, indíqueme dónde interseca aquí, cuál es la intersección, pues en este caso usted tendría que ponerme el x1, coma, el x2, coma, y el x3, que son justamente los valores de x donde corre. Entonces la intersección viene siendo los valores de x donde, ¿cómo se llama? Donde corta el eje X, ¿ok? A veces, este también le pueden poner como punto. Usted puede poner la respuesta aquí, x1,0. A veces también se puede poner así, x2,0 y x3,0. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos las intersecciones entre las gráficas. Por el momento lo menciono rápidamente para que ustedes tengan claro qué significa que fx valga 0. Vamos a ver, chicos. Aquí ya tengo una pequeña explicación, pero ya lo voy a explicar. Voy a decir por qué ya ahorita lo explico. Porque yo tengo dos ejercicios. Un ejercicio es para analizar dónde es positiva y dónde es negativa. Y el otro ejercicio tiene que ver con el último cuadro, que es la variación de los ciclos. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a aprovechar que ya expliqué qué significa ser positiva y qué significa ser negativa para explicar este ejemplo y luego explicaré algo más para resolver un segundo ejercicio. Entonces, voy a explicar este ejercicio. Ok, voy a tomar un poquito de agua aquí para refrescarme. Ok, vamos a ver. Yo tengo acá la gráfica de una función g. Muy bien, por ahí. De hecho, ya la hemos estudiado previamente. Todo claro. Pregunta. Determine los intervalos donde la función es positiva y los intervalos donde la función es negativa. Entonces, solución. En este caso, recuerde que siempre tengo que tomar de referencia el eje X o los valores del dominio para analizar el ciclo de una función. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, voy a pintar esto en color rojo. De hecho, me gusta hacerlo así. Yo acostumbro ponerle un signo más. ¿Qué significa signo más? Positivo. Entonces, este pedacito es positivo. Este pedacito es positivo y claramente este pedacito es positivo. Entonces, donde yo pongo un más, porque es positivo. Ahora, si yo pongo un menos, este pedacito es negativo y este pedacito es negativo. ¿Tienen claro dónde es negativo y dónde es positivo? Una vez que ya tengamos identificado las partes positivas y negativas, entonces, por ejemplo, acá llega hasta acá la parte positiva. De hecho, arranca desde menos infinito. Luego acá, en la otra parte positiva. Y luego acá, hasta más infinito es positivo.
Entonces, en el examen, cuando ustedes quieran poner dónde es positiva, negativa, pónganla así. G de X mayor que cero. Eso es lo mismo que decir positiva. Y ponen G de X menor que cero. Esto significa ser negativo. ¿Ok? Entonces, ustedes dicen, bueno, profesor, el primer intervalo va desde menos infinito hasta el menos 3. Recuerde que el menos 3 se tiene que poner abierto, porque no se puede contemplar en la parte positiva. Entonces sería desde menos infinito hasta menos 3 abierto. Aquí sí se pone unión. Busquemos otra parte positiva. Vea que aquí va abierto. Si aquí va abierto, hay que respetarlo. Respetar que esto va abierto y respetar que esto va cerrado. Entonces, desde 0 abierto hasta 2 cerrado. Unión 3 abierto hasta más infinito. Y con eso ya tengo la parte positiva. Por cierto, si yo al infinito no le pongo nada al frente, es lo mismo que decir más infinito. Pues si no lo saben, poner, poner infinito es lo mismo que decir más infinito. A veces yo le quito el más, ¿verdad? Ok, vamos ahí, chicos. ¿Alguien tiene alguna duda por qué la respuesta positiva es esa que ven en pantalla? Todo está claro. Ok. Ahora vamos con la parte negativa. La parte negativa sería desde menos 3 hasta el menos 1 abierto, porque los extremos no se toman en cuenta, y aquí sería de 2 abierto al 3. Por cierto, ¿por qué el 2 se pone abierto? Porque esto es una asíntota. Recuerde que cuando yo tengo una asíntota, cuando yo tengo acá una asíntota, esto es una asíntota de tipo vertical, eso se tiene que excluir del dominio. Entonces la respuesta sería menos 3 menos 1 unión 2 3. Menos 3, menos 1 unión del 2 al 3. Ok, listo. Con esto acaba el ejercicio. ¿Alguien tiene alguna duda con este ejercicio? Pero recuerden, si la gráfica está por encima del eje X, positiva. Si la gráfica está por debajo del eje X, negativa. Y tomar los intervalos del dominio de cada uno de esos pedazos positivos o negativos. ¿Qué? Bien. Ahora bien, para terminar este tema, porque este tema nada más es saber si es positivo o negativo, necesito explicar una pequeña cuestión teórica. Resulta ser que no lo, digamos, ¿cuál es la diferencia? De hecho, quiero que alguien me lo diga, puede ser que alguno de ustedes ya lo sepa, nada más para, ¿cuál es la diferencia en decir fx mayor que cero a decir f de x mayor o igual? Es una diferencia muy pequeña, pero tiene una diferencia. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre decir fx mayor a decir fx mayor o igual? Que uno excluye el cero y el otro no. Es correcto, es correcto. El primero excluye, voy a ponerlo con excluye
la intersección con el eje X, que es lo mismo que dice el compañero, excluye el cero, excluye la intersección con el eje X, que eso es lo que se llama luego en matemáticas un cero solución, ¿verdad? Se le llama cero solución. Mientras que el mayor igual incluye, incluye el valor X de la intersección con el eje X. Usted dice, pero ¿qué está diciendo este profe? ¿Qué está diciendo ahí? Bueno, ya le voy a explicar con un grafiquito. Igual, el menor y el menor igual pasa lo mismo. ¿Ok? El menor, ya le voy a responder a la duda que me pusieron ahí en el chat. Ahora, voy a hacer la pequeña aclaración. Los dos primeros son de la versión positiva. Los dos últimos son de la versión negativa. Y en el caso que le digan a usted, dígame que fx es igual a cero, ahí simplemente lo que tiene que poner son los cortes con el eje X, los cortes con el eje X, con el eje X. ¿Ok? Voy a explicar con un gráfico cuál es la diferencia. De hecho, aquí dejé un espacio. Me parece que este espacio yo lo dejé intencionalmente. Les voy a aprovechar aquí para hacer este espacio. X y Y. Por cierto, tengo una consulta aquí. Vamos a ver si me mandaron. Ok. Vamos a ver. Voy a leer una consulta. Ah, ok. Sí, hay una compañera que me está haciendo una consulta y es que si mañana tenemos la clase presencial. Es correcto. Mañana la clase será presencial y será en la UTN. De hecho, ahora en la tarde le voy a mandar un correo porque hay una confusión con las aulas. De hecho, el aula es la 601 en la UTN. Pero para los que no hayan ido a la escuela, más tarde le voy a mandar un correo indicándole eh, la sede y el aula para que todos estemos de acuerdo. Entonces, sí, mañana la clase presencial en la UTN y, y en la tarde le hago el recordatorio de cuál es ese aula. De hecho, muchas gracias la consulta, igual por el recordatorio, porque eso era un pendiente que tenía, indicarles cuál era la hora. ¿Ok? Bueno, con gusto. Siguiendo aquí con la clase, claro, vea lo que está pasando, jóvenes. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, yo tengo esta gráfica de acá. Voy a hacer un pedacito aquí nada más. Supongamos que esta gráfica va de 1 y pega aquí 1, 2, 3, pega 4. ¿Ok? Hagámoslo así sencillito para entender la distinción. Claramente todos saben que esta parte es positiva, esta parte es negativa. Ahora, ¿y el corte? ¿Dónde corta? Supongamos que cortan dos. Cortan dos. Entonces yo les digo a ustedes, mira, jóvenes, yo les digo a ustedes, ¿dónde la función es positiva? Pues esta función es y igual a fx. ¿Dónde la función es positiva? Ustedes van a decir, profe, es positiva en el intervalo de 2 a 4. 2 abierto, 4 cerrado. Ok, no sé si eso les queda claro. Pero si yo pusiera f de x mayor o igual, lo que va a cambiar es que ahora el 2 hay que ponerlo cerrado. De hecho, es exactamente lo mismo que la parte de arriba, solo que ahora el 2 se cierra. ¿Y por qué el 2 se cierra? Porque el 2 es el corte con el eje X. ¿Ok? Más o menos así es la situación. ¿Qué pasa si yo le dijera a ustedes, chicos, qué pasa si yo quiero analizar fx menor que cero? Cuando es menor que cero, pongo el 1, vea que el uno sí se pone cerrado porque está estrictamente por debajo, pero el 2 se pone abierto. Sería de 1 cerrado al 2 abierto. Pero si yo le dijera a ustedes, chicos, quiero que me digan menor igual. El menor igual, la única diferencia
con el intervalo anterior es que el 2 hay que cerrarlo porque ahí ocurre un corte con el eje X. Y si yo le dijera a ustedes finalmente dónde fx es igual a 0, pues sencillamente ustedes me responden, ponen aquí el 2. Bueno, ¿por qué ponen el 2? Porque fx igual a 0, lo que está diciendo es, dígame dónde interseca al eje X, o sea, el corte con el eje X. No sé si ahora sí me entendieron cuál es la diferencia entre un mayor y un mayor igual, menor, un menor igual y que sencillamente sea igual. Esas son las variantes que uno podría tener a la hora de una pregunta, en un parcial o en una evaluación. ¿Ok? Entonces, aclarado este contexto, vea que este ejemplo me lo inventé a última hora, pero creo que es un ejemplo muy bueno para explicar esa diferencia. Sin embargo, a nivel de examen, uno puede toparse una pregunta como la siguiente. Bueno, ahí queda un espacio, pero me parece que, de hecho, el espacio tiene sentido porque estas gráficas no caen en espacios muy pequeños. Estas gráficas ocupan casi una página, más de una página, bueno, más de media página ocupan estas imágenes para colocarlas, entonces se colocan en páginas distintas. Ok, vamos a ver. Entonces, dice lo siguiente. Yo tengo aquí la gráfica de la función g y aquí viene la pregunta. Dice, determine todos los intervalos del dominio tal que gx es mayor o igual y g de x es menor que 0. Entonces vamos a responder a las dos situaciones que me están preguntando. Solución. Solución. G de x mayor o igual y g de x menor que 0. Que por cierto, g de x menor que 0 es lo mismo que decir donde es negativo. Y g de x mayor que 0 es lo mismo que decir positiva y el corte con el eje X. Incluyo el corte también. Eso es lo que significan palabras. Entonces, vamos a ver. Voy a empezar con la parte positiva. Según yo, la parte positiva sería esto de acá y esta parte, y esta parte de acá. De hecho, casi me embarco, casi digo que es esto, pero no, eso no puede suceder. ¿Por qué? Porque si pongo esto está malo, porque este pedacito está por debajo. Ahí casi me embarco, más bien es desde el 4. ¿Ok? Para que quede claro, esta parte es positiva y esta parte es positiva. Ok, esa es la parte positiva. Pero si yo quiero poner la parte positiva, incluyendo los ceros, quiere decir que este cero hay que meterlo, como dicen, en la solución y este cero. A ver, esto nunca se pone porque ya de plano es abierto. Si ya de plano es abierto, ahí no se puede ni siquiera agregar. Entonces, la respuesta de la parte positiva, incluyendo los cortes, sería acá. Desde acá hasta acá y desde acá hasta más infinito. Entonces sería, de hecho, no tomé color correcto. Desde -1 hasta el 2 cerrado, unión desde el 4 cerrado hasta infinito. Aunque presten atención a ese es la respuesta. Vea que estoy incluyendo los cortes con el eje X, más la parte positiva per se. Ahora, la parte negativa sería esta franja de acá, sería esta franja de acá, y sería aquí hay dos cachitos.
este cachito de acá y este cachito de acá. Entonces, para que quede claro, esta parte negativa, esta parte negativa y esta parte negativa. ¿Qué? Entonces, donde puse un menos aquí, este menos, este menos y este menos es la parte negativa. ¿Ok? Tenemos otra consulta acá. Dice, pero si no es mayor o igual a cero, es cuando es estrictamente mayor o menor. Cuando se incluye los ceros, no es estrictamente mayor o menor. Lo pregunto porque los exámenes suelen preguntar ambas versiones. Ok, déjeme entender la consulta del compañero. A ver, voy a devolverme aquí rápidamente para explicar eso. Ok, vamos a ver. Cuando es mayor o igual, voy a hacer aquí. Cuando es mayor o igual o menor o igual, en los dos casos, se incluye, se incluye el corte con el eje X. La única diferencia es que el mayor o igual tomas la parte positiva y los cortes, y el menor o igual la parte negativa y los cortes. Si es mayor estricto o menor estricto, usted excluye. Recuerde que la palabra excluye es no. Digamos, excluye significa quitar o eliminar. No. No tomar el corte con el eje X. ¿Ok? No sé si con eso responde la pregunta, o si no me puedo volver a escribir con todo gusto, pero me parece que eso fue lo que entendí. El mayor igual, menor igual. Ah, ok, listo, perfecto. ¿Ok? Y bueno, yo sé que para aprovechar, si es igual a cero, simplemente me interesan los cortes nada más. ¿Ok? Entonces, claro, en parte lo que decía el compañero es que la consulta del compañero decía que en el examen le pueden preguntar diferentes situaciones, le pueden preguntar mayor, menor, igual, menor que cero. Claro, de hecho, esto es una pregunta de examen. Y la pregunta de examen preguntaba esas dos cosas. Claro, puedo preguntar más cosas, pero claro, tiene que entender que una cosa es mayor igual y otra cosa es mayor. Eso hay que tenerlo por un hecho. Ahora bien, cuando es menor estricto, entonces aquí el intervalo iría desde -5 hasta -2, que por cierto, el -2 se pone cerrado. ¿Por qué se pone cerrado? Porque ya está por debajo. Y aquí se pone desde 2 abierto hasta la asíntota que pegan 3 y luego la asíntota hasta que pega el 4. Aquí el 2 y el 4 no se colocan porque es un menor estricto. Entonces la respuesta sería así. De -5 a -2 cerrado, porque el -2 está por debajo del eje X. 2 abierto, 3 abierto, unión 3 abierto al 4. Voy a bajar un toque el tamaño para que ustedes puedan comparar. Entonces, chicos, comparen lo que pinté en color amarillo es la respuesta a la segunda parte. Véanlo. De -5 abierto a -2 cerrado, porque aquí está cerrado acá, unión del 2 abierto hasta la asíntota que se pone abierto y de la asíntota hasta que pegue el 4 que se pone en abierto. Esa sería la respuesta si me preguntaran esas dos cosas. Insisto, puedo preguntar más cosas. Lo que pasa es que tampoco quiero alargar tanto la solución de un ejercicio. Ya luego le pasaré una práctica ahí para que ustedes repasen esas cuestiones. Pero de hecho, ya lo expliqué aquí arriba, perdón que me devuelva. Pero en este ejemplo que expliqué aquí, expliqué todos los casos. Mayor que cero, mayor igual, menor, menor igual o igual a cero. Para que les quedara claro cómo identificar cada una de ellas
cuando así se lo solicita. Ok. Y con este ejercicio hemos cubierto esta parte de signo positivo o signo negativo de una función, de la gráfica de una función.